Archivos de Juego. Con Coque Evia. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Una presentación de Betano. El juego comienza ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a Archivos de Juego Atenas 2004. Cuando tocamos el cielo, si quiere ponerse más cliché, cuando tocamos el Olimpo. Y está con nosotros un excelente invitado. Creo que no había, a cualquiera diría, no había otro. No, es que no hay otro mejor. Era el invitado, el señor Fernando Solabarrieta. ¿Cómo estás, Feña? ¿Qué tal, Coque? ¿Cómo te va? Muchas gracias por el honor, la distinción que me haces de poder venir a contar esta historia, que es una historia tan linda. Sí. Ayer pensaba, estaba repasando datos, ¿por dónde arranco? Y vamos a arrancar por la realidad. Ya. Porque habías hecho ya mundiales, Juegos Olímpicos, todo. Pero lo cierto es que siempre hay una esperanza. Para los que trabajamos en deporte, uno sabe que uno siempre compite. Pero imaginarlo previamente, no, ¿cierto? No. Mira, te voy a contar un par de historias. Algunas las he contado muchísimas veces, con las cuales voy a tratar de ellas prescindir un poco para no latir a la gente que nos está escuchando. Y otras las he contado muy poco y otras no las he contado. Voy a echar mano de las últimas dos, ¿no? Porque me parece que pueden ser más interesantes. La primera de ellas, yo estaba en el gimnasio de Iván Zamorano. Sí. Que creo que ya no es de él, el que estaba. Hoy día es de la Universidad San Sebastián. Bueno, ahí estaba, años atrás. La ciudad deportiva. Por eso de lo que tú cuentas, Sí. como van marcando los años, hace 20 años ya, Claro. 2 décadas. Y me encuentro con Marcelo Espina. Uh-huh. Y le digo, ¿vas a ir a la... ¿Viste? Hola, sí, sí. ¿Vas a los juegos? Sí, le digo, ¿y cómo estás? Y mira, ¿sabes qué? Me pasa que cada vez que voy a una instancia de esta naturaleza, quiero tratar de entender. En el 96 en Atlanta yo nunca supe dónde estaba. Ya. Sabía que los Juegos Olímpicos, pero nunca no logras tomar la dimensión de dónde estás. En Sydney 2000 casi, pero es tan grande que no tampoco. Entonces dije, yo quiero lograr entender. Haceme caso, sí. Pensá que es la última. Anda como si fuera la última. Ya, es bueno el dato. ¿Cachai? Entonces por eso fui yo primero en eso, ¿sí? Diciendo, este puede ser mi último Juego Olímpico. Gracias a Dios no lo fueron, vinieron varios más después, pero entonces, primero eso, o sea, qué curioso señal, o sea, mira, anda y disfrútalo como si fuera lo último. Nadie me había dicho nunca eso. Entonces ya fui con esa convicción. Después yo llego a Atenas y con el único deportista que me encuentro, el único antes del comienzo de los Juegos, ¿sabes quién fue? No. Nico Mazú. El Nico. Increíble, ¿eh? A los dos buenos se nos había perdido la maleta. Notable. Entonces, claro, nos encontramos ahí en el pérdida de valijas, qué sé yo. Hola, Nico. Y este fue el diálogo. Hola, Nico, ¿cómo estáis? Bien, pues. ¿Y cómo estáis por los juegos? Bien, pues. Yo vine a ganar esta weá, pues. En su castellano tan alto. O sea, si uno aplica el fútbol, esto es cuando uno escuchaba a los cabros en Canadá 2007. O sea, Claro. él ya venía convencido. Pero escúchame, yo lo miraba, yo lo quiero a él. Claro. Y lo quería en esa época también mucho. Y decía, pero si este no ha ganado un partido en cancha dura y estamos en septiembre. Claro. Y esto se juega en cancha dura. O sea, ¿de dónde nace esa convicción? Y yo, obvio, eso no se lo iba a decir, evidentemente, pero me llamó la atención esa convicción pensando en que la realidad, a propósito de lo que tú planteabas como inicial tema de conversación, la realidad indicaba lo contrario. Claro. O sea, él no ganó un partido en cancha dura y él decía que iba a ganar esto que era en cancha dura, con Federer, siendo Federer, sí, ya en esa época, con Moyá, con Kurten, con los mejores del mundo. Andy Roddick, los mejores jugando ahí mismo, ¿no? Bueno, me llamó la atención esa convicción, curiosa, y me fui. El destino, Borges dice casualidad, barbarismo por causalidad. O sea, el único deportista que me encuentro es el Nico y que además me dice que va a ganar esto. Bueno, empezaron a transcurrir los juegos y empezó a darse esta historia tan increíble, ¿no? Y yo me acuerdo haber estado, obviamente, viendo los Juegos Olímpicos por la casa. Entonces, sale el cuadro. Primera ronda, Nicolás Mazú, Gustavo Cuervo. Listo. Ya estamos. Afuera, o sea, bueno, digamos la... Dos veces ganador de Roland Garros, Claro. uno del mundo. No era especialista en canchadura, pero con ese currículum uno dice... Y el muchachito llega 6-3, 5-7, 6-4. Y fue como, bueno, como que todavía en Chile uno no se calentaba del todo. Fernando González venía mucho mejor, mucho mejor. De hecho, hoy, cuando repasando hace un rato los resultados, Konstantinos Economidis, yo no me acordaba de Economidis, ese tenista. sí, verdad, Economidis. 7-6-6-2, le ganó al tenista economista. Después llega el Nico, Vincent Spadea, aquel jugador especialista en canchadura, 7-6-6-2. Va el Feña,
con un surcoreano, 7-5-6-2, pero antes de meternos en tercera ronda, viendo ayer muchas documentales especiales. De hecho, yo invito a la gente, métase en YouTube porque hay varias cositas. Hay uno que hizo Pablo Ramos, hoy conductor de SportsCenter, hace 15 años o 10 años, muy bueno. Y cómo se empiezan a dar situaciones que uno dice, en buen chileno, estos guanes son de verdad. Porque ellos están acostumbrados a otra cosa. Uno veía las villas olímpicas, la Villa Panamericana que nosotros vivimos hace poquito, eran de lujo al lado de esa Villa Olímpica. Ah, por supuesto, claro. Compartían con los nadadores. Sí. Los nadadores, Solesi y compañía, ya habían quedado fuera de competencia. Entonces los nadadores estaban de mambo. Sí, claro, lógico. Y contaban que el Nico Mazú era un desastre, un desorden en la pieza, pero brutal. Y se empieza a dar como que la típica, marea roja. Y empieza Chile como a presionar. Y ya antes de meternos en tercera ronda, porque ahí hay un partido que me parece clave, todavía Fernando Solabarrieta relataba porque hay chilenos en competencia, o se vivía algo, se sentía algo. Tú sabes que no fue la conversación con el Nico la que me yo la cuento ahora recordándola por lo que significó y por cómo terminó la historia, pero no fue esa la que me encendió las alarmas. Yo siempre tuve una convicción de que estos chicos competían muy bien por Chile, ¿no? Muy bien. Siempre fueron grandes competidores por Chile. Y en la medida en que empezaron a avanzar, lo de Fernando era un cuadro muy accesible. Si te fijas, era un griego y era un surcoreano. O sea, él venía muy bien aspectado por ranking, por tanto le tocaron reglas muy fáciles. Y el Nico, cuando vota a Curten, se le abrió el cuadro. Claro. Hasta ahí, nada. Pero ¿qué pasaba? Éramos 8, producción Michael Miller, 8 para hacer todos los Juegos Olímpicos, ¿no? Claro. O sea, nada, dormíamos con suerte un par de horas diarias. Y además, como empezaron a ganar, y empezaron a ganar el dobles, empezamos a transmitir esos partidos en diferido. Yo te juro que después me pasó varias veces, pero por primera vez en mi vida me quedé dormido haciendo una transmisión. Eran las, 4 de la mañana, hora de Grecia, como las 7, no sé qué hora de aquí. Al final, ¿sabes qué? Íbamos, dormíamos en el hotel un par de horas y volvíamos. Y yo creo que en la medida en que tú vas descansando menos, la emoción va aflorando también. Claro. Una cuestión como psicológica, química del cuerpo, aparentemente, ¿no? Entonces, en la medida en que todo esto fue pasando, yo me fui entusiasmando cada vez más, hasta que llega ese partido por tercera ronda y le digo, Michael, los chicos van a pelear medalla. Que ya pelear medalla para nosotros era impresionante, increíble. O sea, lo último que habíamos disfrutado era del bronce de los Olímpicos, que había sido un triunfazo del fútbol en Sydney 2000. Que me tocó vivirlo también. Y antes, bueno, de Alfonso de Iroarrizaga. Mira, el vasco me costó. 1988 en Seúl. Esa también la tenemos que hacer, porque hay una anécdota notable con Alfonso. Y eso fue plata también, ¿no? Plata. Entonces, y de ahí para atrás, 52 Helsinki. Sí, que los boxeadores, si no me equivoco. Melbourne. Con 56 Melbourne con Marlenanes. O sea, podríamos hacer una diferencia entre el deporte antiguo y el deporte moderno. Por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, ya acercarnos a la posibilidad de disputar una medalla de bronce, aunque sea, ya era grandioso. Claro. Y yo le digo, Michael, sí, me dijo, se lo tengo claro. Porque nosotros estábamos transmitiendo desde el estudio. Y lo que necesitábamos era, si ellos llegaban a las finales, ir a las posiciones de comentarista. ¿Y qué se hace allí? En las posiciones de comentarista, esta historia es muy buena. Lo que se hace es ir a conseguirlas. Claro. Ya las tiene compradas otras televisoras y tú las intercambias por alguna razón o vas a lloriquear, que fue lo que hicimos nosotros y la conseguimos. ¿Qué le iba a importar, no sé, a CBS Estados Unidos el partido del Nico contra no sé quién? Dale, pásamela. Ya te cuento, tírate el tercer partido porque entiendo que es tu disparador, para ir a contar. Para que lleguemos a tercera ronda. Primera ronda, Mark Knowles y Mark Merklin. Ustedes jóvenes, ustedes sub 40, ustedes no saben la bestia que era Mark Knowles en doble. Los muchachos 7-5-6-4. Es el bahameño, ¿no? Sí. Después, segunda ronda, Martín Rodríguez y Gastón Etlis, los argentinos. Martín Rodríguez, el tío del Nico Yarri. Exactamente, sí. Doblista profesional, él se dedicó a eso, extraordinario. Y los Perlas, 6-3-7-6. Y después, en el dobles no había tercera ronda, sino que había cuartos de final. Mike y Bob Bryan, los mejores doblistas de la historia. La historia, no los uno, sino los uno de todos los tiempos, sí. Y estos dos los tenían de hijos, porque además, yo ya ni me acuerdo si fue antes o fue después, aquella serie de Copa Davis que tú mismo hiciste en el desierto de Estados Unidos, que nos pusieron pasto, que nos robaron. No hicieron trampa. Los gringos dicen que son muy correctos para el deporte. Mentira, son tramposísimos. Tramposísimos. Le ganaron igual, bueno, antes ya le ganaron en Atenas y los muchachos le metieron 7-5-6-4, más encima en 2 sets.
Pero tercera ronda, esto en paralelo para que ustedes se den cuenta, en tercera ronda al Nico le tocaba con Igor Valerievich. Ese. Un ruso. Ese. Partido, ahí empezó la Ese. Mira, yo fui... masuadia. Todos los partidos anteriores, porque éramos 8 haciendo todos los Juegos Olímpicos, insisto, producción Michael Miller, más 3 de prensa que hacían todo, o sea, imposible. No da. O sea, qué sé yo, un canal de verdad llevaba 500 Claro. o más. Nosotros éramos 8. Entonces teníamos que hacer todos los otros deportes además. Entonces venía el tenis, que no había cancha propia, lo íbamos a grabar nosotros con cámara propia, y ese partido lo damos diferido en la noche. Es el que me dormí o la damos. Después de 15 y 6 horas transmitiendo, nos tocaba ese partido, eran 2-3 horas más. Llegamos a la hora 20 de trabajo, íbamos, entre que íbamos, volvíamos, un par de horas de sueño, en fin. Pero ese partido con el ruso yo lo fui a ver a la cancha. Alcancé, tuve tiempo, porque algo sucedió que las transmisiones habrá coincidido con la hora del noticiero, no tengo idea. Me pude escapar a la cancha. No sabía lo que era el Nico. No sabes lo que era el Nico. Mira, perdonen a Sí, chicos que están escuchando. dele no. De aquí no me voy a sacar ruso conche tu madre. Estaba vuelto mono. Pero loco. Ahí tenéis ruso conche tu madre. De aquí no me voy a sacar, no me voy a eliminar, vos no me eliminás, ruso. Hablaba para él. A veces, viste la frase, la mitad de la frase, iba para el otro lado de la cancha, el ruso miraba raro. Y la parte más medular de la frase iba contra su pared y hablándose al mismo, ¿no? No me saca de aquí, no ya. Y ella ya empezó el ambiente. Ya iba a la Crystal Cobris con Paris Sí. Inostroza, Sí. con Sí. Max Netter, con Solesi, con toda la banda. Ya había porque ya había ganado Curten. O sea, desde el triunfo con Curten ya lo decía, opa, espadea. ¡Ey, espadea! Y al tercero, dije, más que el tercero era ganable, ¿me entendí? Claro. A este le ganamos y entramos al... De hecho, algún experto en tenis me dirá después, no lo tengo, a Igor Valerievich Andreyev, no lo tenía. Y fue un partido tremendo, 6-3, 6-7, 6-4. No, sí fue tremendo. Y me acuerdo con el Nico insultando dentro de la cancha. O sea, qué huevo que tiene este. Porque aparte, en ese sentido, es un atípico tenista. Tenista no es así. No, pues se supone que el deporte de caballero, tú no calladito. puteaba, que daba ganas. Y eso, a mí al revés. Yo no soy y que me disculpen los tenistas que son siempre muy caballeros y todo, pero el riñón tenístico yo no soy. Soy más bien Más futbolero, más de... un deporte donde ese tipo de cosas sí suceden. Claro. Entonces, este de verdad. Sí. Bueno, y lo termina ganando. Y de ahí en más viene esta historia que te voy a contar. No voy a posar un medalista. Cuarto partido ya era por semifinales, ¿no es cierto? Cuarto partido, hablamos de cuartos de final, y el Feña, por su parte, en tercera ronda, uno dijo, pucha, qué lata, porque al Nico va como avión y al Feña le toca a Roddy, que entonces está fuera. Ah, sí. Y Fernando González da una clase de tenis, yo lo he hablado con él dice que uno de sus 5 mejores partidos de la historia, Sí. le mete doble 6-4 el número 2 del mundo. Sí. Y ya estábamos en cuartos de final. Y la gente dice, ¿y dónde estaba Federer? Bueno, Roddick había eliminado a Federer. Claro. O sea, claro. Roddick se encarga de eliminar a Federer, va contra Fernando y Fernando se elimina a Roddick. Entonces ya estábamos con el Nico en cuartos, se venía Carlos Moya, y con Fernando en cuartos se venía Sebastián Grosjean. Entonces ahí viene la historia. Qué rivales. Hombre. Sí. Qué rivales. Bueno, avanzamos un paso más porque me adelanto. Avanzamos. Y dijimos, Michael, llegaron. Claro. A la disputa de las medallas, llegaron. O sea, ¿y qué hacemos? Fuimos donde los habituales dadores de este tipo de cosas, que era la televisión brasileña. O Globo. Porque Globo son, para que la gente entienda, cuando uno compra los derechos de los Juegos Olímpicos o de cualquier evento de esta naturaleza, lo que compras es la llave para entrar al supermercado. De ahí en más tienes que adornar tu carro, adornar tu transmisión. O sea, le pones posición de comentarista, decir, vas al estadio mismo, transmite desde allá. No solo tienes derecho a la señal, que ya la compraste, sino que además derecho a transmitir esa señal desde el estadio. Con cámara, un precio. Sin cámara, otro precio. Bueno, además vas a poner un periodista abajo, ya, eso, otro precio. Vas adornando tu carro, su mercado, lo vas poniendo cositas, vas adornando tu transmisión. Nosotros teníamos la señal, pero queríamos entrar al estadio. Claro. Por primera vez Globo transmitía. Es que sabes que fue entusiasmante. Claro, se sudamericanizó el tema. Exacto. Y hasta ese instante no había caído una sola medalla de oro para Latinoamérica. Mira. Incluido Cuba. Ni una sola medalla. Cuando Cuba era potencia mundial olímpica. No había caído una sola medalla de oro para Latinoamérica. Ni siquiera Brasil. Ni Cuba. Entonces, nosotros vamos a transmitir. Puta, ¿qué hacemos? No hubo caso. Fuimos a México, no había caso. Por primera vez no teníamos cómo ni por dónde. Y de repente dicen, ¿sabes qué? En EBU, que es la televisión, así como está OTI, que es la organización latinoamericana de televisión, claro, está la EBU, que es la europea.
Parece que hay unos polacos que tienen que comprar esta cuestión y me da la impresión que no han pedido implementar la cabina, o sea, el escritorio. Fuimos. Televisión polaca. Ellos hablando polaco, nosotros hablando español, algo de inglés que hablaba Michael. Fuimos Michael y yo. Bueno, logramos hacernos entender y efectivamente ellos no iban a transmitir porque se les... ¿Por qué? Porque compran cosas... Primero porque tienen mucha más plata que nosotros. Claro. Entonces compran sin saber qué puede pasar, compran nomás. Porque puede haber llegado a esa instancia algo que les hubiese interesado. Pero aparentemente en esa misma hora jugaba algo, el deporte polaco, algo se jugaba, no sé si era, no pudo haber sido atletismo, debe haber sido... Remo. Cualquier cosa. Y gracias a Dios. Entonces no iban a transmitir. Aquí está. Bueno, ¿y cuándo? No, está bien, llévelo. Háganlo. Ocupen la transmisión. Bueno, imagínate lo que significó esa posición de comentarista. Claro. Medalla de bronce para Fernando, el oro de los chicos, la primera medalla de oro de la historia de nuestro deporte, el oro del Nico, o sea, todo lo más valioso de la historia del deporte chileno concentrado en 2 días a través de una televisión de la posición de comentarista polaca. Que nos costó la módica suma de 2 botellas de vino que le llevamos el día lunes para agradecerle. Nunca se gracias, pero decían, ¿pero por qué? Y decía, estos no tienen ni idea de lo que nos acaban de regalar. Y así, esa fue la historia. O sea, la transmisión más importante de la historia de la televisión chilena en términos deportivos costó 2 botellas de vino chileno, en todo caso. Notable. 6-2, 2-6-6-4. Fernando González se echa al bolsillo a Sebastián Grosjean. Y el Nico Mazú 6-2-7-5 a Carlos Moya. Impresionante. Un paseo. Y ya entramos por las medallas. Entramos a semifinales. Para que insisto con los más jóvenes, con los sub-35, a lo mejor ustedes no se acuerdan. Tú hacías un asado para ver el partido y terminabas prendiendo la parrilla de nuevo, porque no existían los partidos menos de 3 horas y media. Sí, impresionante. Fue una batalla monumental. Y aparece primero Taylor Dent. Era un mono porfiado. No había cómo darle. Sí. Y el Nico le gana 7-6-6-1. Le ganó bien. Y ahí fue como... Este weón va por el oro. Impresionante. A ver, ya, ¿y cómo les va en el doble? Mario Ancic, Ivan Lubicic. En lo más suave deben haber sido 220 kilómetros por hora esos servicios. Sí. 7-5-4-6-6-4. Estos van por el oro en el doble. Y de ahí viene... Además que en esa época se daba con ellos algo que hoy día ya es mucho más normal y natural dentro de las canchas. Que ellos hacían juego de fondo. Claro. Era un doble que jugaba de fondo, que era muy raro. ¿Por qué jugaban de fondo? Porque ellos no sabían jugar doble. Claro. Entonces, contra estas paradas que los croatas, por ejemplo, eran top. Los Bryan, que eran no solo los uno del momento, sino que han sido los mejores doblistas de todos los tiempos. Ellos se plantaban de una manera tan rara que yo creo que eso también incidía en el juego. Bueno, por ahí después viene la calidad, porque los otros se te acomodan rapidito y te empiezan a jugar de la manera que tienen que jugar. Pero ellos además tenían tal calidad para jugar de fondo que terminan ganando los partidos. Con un Mazú jugando por el revés, que Nico siempre tuvo un gran revés. Otro de los mitos, queridos jóvenes, cuando les digan, no tengo idea cómo Mazú fue 9 del mundo, si no tenía golpe. Nadie es 9 gratis. Nico Mazú, además de una entereza, tenía un muy buen tenis. Fernando González, hablamos de la mejor derecha de la historia del circuito. O sea, el tipo le pegaba del fondo y en alguna época el Nico fue el mejor devolvedor de circuito. Claro, también. Absolutamente. Sí, y después, bueno, yo creo que un deporte, todos los deportes son mentales, pero un deporte tan mental como el tenis, el Nico tenía una cabeza que era a toda prueba. Tremenda. A toda prueba. El otro día estuve haciendo una clínica con el Nico, riéndonos mucho, y... O sea, él hacía la clínica, yo animaba un poco. Y recordábamos su primer triunfo, su primer ATP. Perdía 6... Con Caleri en Buenos Aires, ¿no? 6-2-1-5-0-40. Claro. 6-2-1-6. Había perdido el primer set 6-2. Perdía el segundo 5-1, estaba 40-0 abajo. Y ganó. Le ganó. Y ganó en Buenos Aires a Caleri. Tal cual. Una locura. O sea, eso era Nico. O sea, una mentalidad a toda prueba. Y bueno, y llegaron el día de las medallas. Pero creo, Feña, que hay porque toda historia siempre tiene un problema, una cosita molesta y todo. Acá viene. Z arriba. Sí. Quiebre arriba. Y ni siquiera fue en un desplazamiento. Yo creo que es parte del cansancio. Y el Feña se dobla ese tobillo y se le va el partido. Porque le estaba ganando a Taylor Dent 6-4 y estaba quiebre arriba. Termina perdiendo 6-2 y 6-4. Y ahí empiezan las historias bonitas porque
un tobillo destruido. Fernando González siempre tuvo problemas en los tobillos, entonces uno ve cuando se empieza a poner hielo durante el partido y el tipo se saca una tobillera que era Robocop. Entonces, bueno, se va a la pieza y le dice al Nico Massú, bueno, estoy cagado, o sea, mi tobillo no da más. No voy por el bronce y nos jugamos todo al oro. Y ahí aparece la historia de los equitadores, que es una cosa insólita, porque, si la quieres contar, Feña, porque que te motive un equitador, con todo respeto por la gente que hace equitación, pero... Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Lo que pasa es que por ser deportista de esa envergadura, en un país donde todavía no conocíamos la envergadura de lo que era un juego olímpico. Claro. Y Fernando, fruto de este país, digamos, de esta sociedad deportiva en el que los Juegos Olímpicos, claro, para nosotros era algo muy lejano. En el tenis no existe el tercer y cuarto. No, para ellos menos. Además, que como tenistas menos disputan el tercer puesto. Y de repente en la pantalla, porque hay pantallas por todos lados mostrándote los juegos en las pantallas, él ve cómo están entregando medallas en una prueba de equitación. Una mujer, me parece que era. Una mujer recibe la medalla de bronce. Creo que además era americana, lo cual habla de un americano, o sea, son ganadores. Y la mujer empieza a llorar desconsoladamente de la emoción de haber recibido esa medalla de oro, esa medalla de bronce, de bronce. Y Fernando mira eso y entiende que la medalla de bronce es súper importante. Y dice, ok, voy a jugar el bronce. Y mira, esta historia yo siempre he dicho, si lo hubiese escrito un guionista de Hollywood, se queda corto, no hubiese alcanzado a hacer todo esto que hizo, que hicieron ellos, que la realidad hizo. Porque habría sido maravilloso que entren Fernando y el Nico jugar la final, claro. Pero en términos de drama, no habría sido lo mismo, ¿no? La narrativa era distinta. Era otra cosa. Pero nos jugamos 2 veces, en el bronce y en el oro, más el doble. Yo dije, ¿sabes qué? Jugaba el bronce Fernando, jugaba la final de damas y se jugaba la final de dobles. Y la final de damas, ustedes la pueden repasar, duró 1 hora 20. Es que para allá voy. Claro. Mira. Digo, que por favor, que lo de Fernando, ojalá que sea bronce, pero si no, no importa, que sea corto para que no se canse. Y fue 16-14 tercer set. 16-14 tercer set, una locura. Le ganó a Taylor Dent por 6-4, 2-6 y 16-14, un partido eterno. Eterno. Lo único que sea corto, 16-14 tercer set. Bueno, por favor, que el partido de damas sea largo para que alcance a descansar. Hora 5 creo duró. O hora 20 ya. Un paseo en 2 sets. O sea, rapidísimo. Tenía que ser la cancha de nuevo. Fernando estaba completamente deshidratado, destruido. Juegan el partido, y ese partido que te acuerdas con Shetler y Rainer Shetler. Rainer Shetler y Nicolas Kiefer. Y me acuerdo, bueno, tienen 3 o 4 pelotas de partido. 4 pelotas de partido tienen los alemanes. Y se las logran sacar todo y van al quinto set. Se fue increíble. Termina el partido. Ganan los chicos, ganan el oro. Teníamos nosotros unas poleras rojas que eran muy parecidas a las que usaba la delegación. ¿Ya? Y las nuestras se ven, evidentemente, pero bueno. La chilenizada o la sudamericanizada que hacíamos nosotros era doblar la credencial hacia adentro, sin que se vea nuestra foto ni el lugar que éramos, digamos. Claro. Y entramos así a los camarines, o sea, al lugar donde nos podíamos entrar, los guardias veían polera roja. Esa época yo tenía 30 años, además, pues algo la piloteaba. Pasaba por deportista. o por un cercano deportista, en términos de, no sé, un kinesiólogo, qué sé yo. Ahora ya no habría, ahora presidente de la delegación con suerte. Entonces, bueno, y entraba. Y ahí entro y me encuentro con este panorama terminado al doble. En el fondo, los 2 alemanes destruidos, en el fondo del pasillo, pero destruidos, ¿ah? Así contra la pared, mirando abajo, los 2 frente a frente. Nos hablaban. Y de este lado, el Pulga de la Peña, Horacio. Y me dice, y yo se dio cuenta que estaba mirando a los alemanes, pero impactado. Y los mira así y dice, ¿cómo me gusta cogerme a estos alemanes? ¿Cómo me gusta coger a estos alemanes? Sí. No, es que estaban vueltos locos. Porque parece que tiene una historia con ellos. Sí, a mí lo que me ha contado el Nico con el Feña es que simpáticos no eran. Parece que sí, entonces, que había una historia ahí. Perdona, y cortito. Fernando nunca, mira la hidalguía, ha dicho que el partido lo pierde por el tobillo. Mira, nunca. Él siempre dijo que lo perdió por jugando al tenis. Que es parte de él y que no sé qué. Es evidente que lo perdió por el tobillo, pero no, él tiene una hidalguía y una nobleza que él nunca ha dicho que lo perdió por el tobillo. Ese partido, me acuerdo que por la hora, 6-2 para tiebreak.
para llevarse 4 puntos de medalla de oro. Y nos paramos. No me acuerdo, yo estaba con amigos, con mi familia. Nos paramos, no sé qué. Y de repente se empieza a escuchar vecinos. ¡Ah! ¿Qué pasa? Weón, ganaron el set, van al cuarto. ¿Cómo? Y ahí empieza otro partido. Porque para contarles, muchachos, ese partido lo gana 2-6, 6-4, 6-3, 6-7 y 6-4. Y se lo terminan llevando en 5 sets. Fernando González, con el Nico Mazú, se alimentaron los últimos 3 días de bebida energética y de pizza. Sí. Porque esto existe, hay algunos documentales incluso de la Masía, donde cuando te jugaban miércoles, domingo, un slice de pizza es como un golpe calórico perfecto, justo para un deportista. Se comió una pizza entera, estaban destruidos. Sí. Destruidos. Hay una historia al respecto. Fernando González le ponían hipoglós en la suela de su pie, en la planta, le ponían un ventilador. El nivel de ampolla ya era brutal. Y pasa 1:20 y tienen que volver a entrar. Y después del tercer lugar para el doble. Lo ganan. Bueno, pasa un día y dijimos, pasa un día. Obviamente que el Nico va a estar a la altura, pasa un día. Tú lo ves entrar a la cancha en esa final contra Marty Fish. Y este está reventado, liquidado. El lenguaje corporal, que es una frase muy de Pulga de la Peña. El lenguaje corporal del Nico era terrible. Sí. Y uno ve y el primer set lo gana. Pero tú sabes que yo hablé mucho con el Nico. Que se me ocurren tantas historias, las de las cábalas. Pero bueno, vamos a tratar de condensar. Yo hablé con el Nico, me dice, tuve la cueva de ganar el primer set. Me dijo, sí, claro, porque los dos jugamos muy mal. Muy mal. Tuve la suerte de yo meter ese primer set y eso me mantuvo con esa cuantita de ahorro porque un partido estaba muy cansado. Muy cansado. Él se queda dormido en la camilla el día anterior cuando le estaban haciendo masaje y ahí lo dejan dormir. Y de ahí salta a la cancha de nuevo. Bueno, y el día anterior lo de la pizza. Yo entro, por lo mismo entro al camarín, como te digo, y veo a los alemanes allá y Horacio decía, ¿cómo me gusta cogerme estos alemanes? y llego y agarro a Fernando, lo abrazo. Te juro por Dios que no era Fernando González. Era una persona enjuta, escalavérica, era pura piel y hueso, claro, era impresionante, completamente deshidratado. Lo abrazo y le digo, felicitaciones, tienen la cagada en Chile. ¿Cómo está la cagada en Chile? Sí, está todo el mundo en las calles, está todo el mundo celebrado. Pero eso no debe ser por nosotros. No tenía idea de lo que había hecho, ni idea. Le digo, Fernando, acaban de ganar una medalla de oro, está todo Chile en las calles. Y empezó a cachar como que esto realmente había... Le digo, Fer, te vengo a buscar para que vayamos al centro de radio y televisión para salir al aire en el noticiero. Bueno, con la gentileza que ellos tienen, ya, ok, no muy convencido. Él no tenía idea muy bien. Ok, vamos. Llega y pide pizza. Efectivamente, pide una pizza. Estaba destruido, quería ir a comer. Y empieza, nosotros también. Pásate un pedacito para acá. Llega la pizza, respetamos al invitado, estaba con la medalla, sacamos fotos con la medalla y todo. Y de repente empieza a comer pizza y teníamos el retorno de Chile. Y empieza a hablar Ricardo Lagos, presidente de la República. Y empieza a hablar particularmente de él, dice. Y quiero resaltar el ejemplo de Fernando González. Y se ve como Fernando está con la pizza así, a punto de engullírsela, el primer pedazo, y sale la pizza de la boca, la pone hacia un costado y empieza a escuchar al presidente con mucho respeto. Y ahí se ve en el plano que aparece una mano, manotea la pizza y se la lleva. Ese era yo. Y además, ahí aparece un proteccionismo para el Nico. Cuando empezaron a darse cuenta que esta cuestión era un fenómeno, el Pato Rodríguez, técnico de la época del Nico, lo empieza a aislar. Para que no la presión, para que no se dieran cuenta del fenómeno. Ese día Fernando González sale con los nadadores. Claro. Y el Feña me dice, me lancé, así que querí. Y después nadie quería entrar porque estaba el Nico durmiendo. Claro. Durmieron en las camillas, en la parte como kinésica que estaba ahí en la villa. Y después venía lo del Nico. El Nico pierde el primero. Gana el primero 6-3. Pierde 6-3, 6-2. Y ahí dijimos, fusilado. Y no sé qué, a ver si algún día él me dice, porque algo pasa y es como que le hubiesen puesto una inyección de adrenalina. Revive. Y le mete 6-3, 6-4 a Marty Fish. Hay un cobro injusto. Hay un cobro injusto. Ya, había algo, ¿eh? Sí, hay un cobro injusto del que yo, ¿sabes que no te puedo haber preguntado, Nico? Pero a partir de ahí hay un cambio en él. Yo no sé si ese cambio se origina a partir de ese cambio, pero bueno, eran los elementos anímicos que a él lo hacían reaccionar. Tú sabes que estaba con
nosotros estábamos en la posición de comentarista con Michael. Había gente muy importante de la televisión mundial, que no vale la pena ni nombrar, pues gente periodista, por ahí no. Pero sí habían grandes extenistas que estaban como comentaristas. El número 1 del mundo, que jugaba pura arcilla, americano. ¿Jim Courier? Jim Courier. Perfecto. Debajo nuestro. Y Jim Courier me miraba a mí, sabiendo que éramos chilenos, y me preguntaba así, me abría las manos, me decía... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De dónde sacaron a este? ¿Quién es este? Y en algún momento, después está la transmisión donde él dice, ahí después lo conseguimos en vía Estados Unidos, donde dice, este jugador es un jugador de otro planeta. Lo que está haciendo Nicolás Massú es solo comparable al enorme esfuerzo de Pete Sampras ganando el US Open. ¿Te acuerdas un año que lo ganó vomitando? Sí, claro. Bueno, estaba enfermo. Hasta ese momento era lo más comparable. Hoy hay muchas más gestas con Djokovic, con Nadal y con el propio Federer. Pero hasta ese momento era lo más grandioso del tenis. El Nico entró a esa final con más de 20 horas de juego encima. Impresionante. Impresionante. Por eso nadie nunca va a ganar eso. Nunca nadie lo va a hacer. Ni Federer. Federer ganó efectivamente el dobles. Y después fue final en singles, pero en 2 Juegos Olímpicos distintos. Porque jugando todo no se puede. O sea, está el nivel de cansancio, de gasto físico, que es imposible que alguien pueda repetir lo que hizo Nicolás Massú y en parte Fernando González, que es ganar oro en dobles y en singles en un solo Juego Olímpico. Y después viene la guinda de la torta, porque esta anécdota, yo me la sé, porque yo conozco a Fernando de hace tiempo. Cuando dice, y es cierto, estoy llorando en esta tribuna. Y eso es mentira, porque tú estabas llorando del cuarto set. Sí, es verdad, sí. ¿Sí, no? ¿Sabes qué pasa? Que mentira entre comillas. Digo, la Sí. emoción ya entró esto de que tú no estabas jugando, pero estabas ahí, fusilado, Sí. cansado, todas las cosas, todos los sentimientos sobre piel. Y el llanto ya era se caía las lágrimas desde el cuarto set. ¿Sabes por qué? Y sí, pues esta historia la hemos hablado antes. Porque a mí lo que me prende no es el logro, es el éxito. Yo creo que hay una diferencia entre el éxito y el logro. El éxito es ser feliz y hacer lo correcto todos los días. El logro viene como consecuencia del éxito a veces no. Uh-huh. En este caso sí llegó. Yo, por ejemplo, soy una persona de muchos logros. No sé si tanto éxito. Porque a veces el logro ni siquiera te llena mucho, pero a veces el logro ni siquiera es para ti. Claro. A veces el logro es para otro. Generalmente para tu padre. Sí. Bueno, el hecho es que yo veo como en el cuarto set, cuando tenía todo perdido, con todas las excusas del mundo, incluida una excusa en positivo, que es, ya gané ayer, po. Sí. La excusa más chilena del deporte de todos los... No pasaba nada si no perdía. pasa, además tenía la mejor excusa del deporte chileno. Además ya gané ayer, pues estoy listo. Claro. No. Contra todo eso, contra el destino, contra la voluntad, contra la vida, contra Fish, contra el tenis, contra la historia, contra la historia del deporte chileno, la maldita historia del deporte. Él peleó, e igual al partido. Logra ganar el cuarto set. No sé de qué manera logra ganar el cuarto set. Si están los sets en YouTube, véanlo. Uno empieza a darse cuenta cómo el Nico le empieza a pasar la pelota. Y le viene un cagazo a Mardy Fish brutal. Y después el Nico agarra vuelo. El quinto set lo fue a buscar. Y tú sabes que ahí, cuando ocurre eso, yo me pongo a llorar. Y Michael me hacía un gesto muy, muy paternal, me sobaba la espalda, me hacía como cariño para que me calme. Y a mí me corrían las lágrimas. Y yo seguía relatando. De hecho, cuando en el punto final yo relato, tampoco me desbordo. O sea, yo logro terminar el relato hasta el final, con voz quebrada y todo, pero yo logro decir hasta la última palabra que quería decir, o que me salió a decir en ese momento. Que también yo estuve llorando todo el quinto set. Increíble. Todo el quinto set estaba llorando yo. Yo me acuerdo el día anterior, cuando ganan el oro. Uh-huh. Estaba viendo el partido con mi viejo. Y permítanme la licencia, dice Fernando Solabarrieta. ¡Viva Chile, mierda! Y mi mamá hace así. ¿Eh? Porque eso antes no se decía. Hoy día hace un gol Chile contra Bolivia en el Nacional y decimos viva Chile, no pasa nada. Pero en aquel momento en la tele fue como... ¿Eh? Y mi papá dijo... Vamos a ver qué dice el Feña mañana cuando gane Massú. Tal cual, pues. Tu viejo es un hombre que sabe mucho de televisión. Y empieza este relato. Esas cosas nacen, se preparan, uno tiene ideas y salen solas. En mi caso, es una incapacidad más que una capacidad. ¿Ya? Pero ¿cómo? Sí, porque si yo preparo algo, me sale mal. Entonces yo me baso en la improvisación porque desde ahí me salen las cosas mejor. Bueno, eso es mucho más difícil. Bueno, lo agradezco, pero en realidad es de la forma en que yo... De hecho, esto mismo me lo pregunta Marco Pizarro, mi camarógrafo. Gran camarógrafo. Y al día siguiente me dice, oye, Fer, sí, me dice, ¿tenés pensado en qué decís si gana el Nico hoy día? Ya, cuando yo iba a mi 1,5 litros de café, era un vaso así de grande, que era todo lo que comía en el día, un vaso así, de 1,5 litros de café con leche. No, digo,
pero man, si ayer terminaste diciendo viva Chile mierda, ¿qué más puedes decir hoy día? Claro. Era como lo más, ya después de eso, ¿qué? Uy, tenés razón, digo yo. Y empiezo a pensar, ¿ah? Y digo, no, ¿sabes qué? No, weón. ¿Por qué? Me dice, porque lo único que preparé ayer, que no estaba preparado, pero tenía como un dato para a partir de ahí improvisar, era los héroes atenienses, ¿cachai? Sí. Y la pifié en todas, po, weón. ¿Cachai? Porque la historia de Grecia es tan compleja. Al día siguiente del primer relato, ya ese día la última noticia o los diarios de la época, que además eran muy basados en televisión, iban puras buenas críticas hacia mi relato, pero había uno que decía efectivamente, mira, bueno relato, pero se equivocó en todo porque París era de acá. Es tan compleja la historia de Grecia que unos son atenienses, otros son Espartaco, otros son O sea, el texto salió bonito, pero en cuanto a los datos estaban todo al revés. Esto, claro, eran así como estos héroes chilenos que vienen a la tierra de los dioses. héroes, de los héroes atenienses, de París, no sé, Aquiles, París, claro, pero no eran atenienses, pues no eran de Atenas, uno eran de espartanos, otro eran Espartaco, dije hace un ratito, sí. Es una película. Uno eran de Esparta, otros eran de Atenas, efectivamente, otros eran entonces, macedonios, o sea, de la gran compleja historia griega. Entonces, me acuerdo de eso y digo, no, es que, ¿sabes qué? Ayer la cagué con eso, así que no, mejor no que salga. Y además, ¿por qué? Por cábalas. Además, ¿por qué preparar algo si no ha sucedido? Claro. ¿Cachai? Es el bufazo. La típica es el bufazo que todos los deportistas o los que queremos el deporte, alguna vez hemos hecho deporte, que estamos cerca del deporte, decimos, no, bufazo pegado, porque no te adelanté a lo que no ha sucedido. Así que también por eso nunca. Y nada, surgió. Nace ese relato y hace una campaña mundial a Díaz. Sí. No sé si ahí habrá caído algún derecho de autor, porque me habría encantado. Me habría encantado. Cuando a uno le gusta el deporte, se sabe ciertas cosas. Hace poquitos días entrevisté al Coto Sierra y le recité la formación de Chile-Francia 98 de memoria. Y me dice, ¿cuánto la sabéis de memoria? Ese fue mi mundial, le digo yo, pues si veníamos de 2 años castigados. Yeah. Y cuando la generación mía, ancha esa pelota y es oro para Chile, es oro para Nicolás Massú. Y sigue el relato, porque cuando este chico nació, nadie le dijo que existía la palabra imposible. Y ahí aparece Adidas. Impossible is nothing. Y aparece una campaña mundial notable a raíz del relato. Después se acaba, gesta heroica. Hay una anécdota muy buena y es que nosotros somos tan chilenos, es genial. Contrabando de credenciales, porque querían todos ir. Entonces entraban 5. Salía uno con las credenciales de los 5. Se las pasaba entre los esgrimistas, los nadadores, la Cristel Cobri, la familia, todo. Y entraba toda la marea roja. Y bueno, termina y llegan a Chile. Y el presidente de la República les tiene que abrir el balcón de la Moneda. Claro. Repleto. Yo cuando a mí me preguntan, a mí me carga cuando típica, oye, ¿es mejor Elías Figueroa o Vidal? No tenemos 10 buenos. ¿Qué te importa? Sumemos. Ahora, aquí hablamos de el mejor deportista en la historia, que para mí es el Nico Massú. Y Feña González le pisa los talones porque 4 años después fue a ganar la plata. Exacto, contra Nadal. Claro. La pierde. Yo estuve en esa final también en Beijing. Estaba en 2008. el estadio, pudo haber ganado el tercer set y ahí era otra cosa. Sí, yo creo que, a ver, como logro, es el logro deportivo más importante de Chile, no tengo ninguna duda, por lo que significa a nivel olímpico. O sea, sí, no hay duda. Yo creo que pese a que han pasado 20 años y han pasado 20 años de sucesos deportivos, muchos de ellos muy exitosos o llenos de logros, como la propia selección chilena en Copa América, aún así creo que el Nico sigue siendo el máximo candidato a ser el mejor deportista de todos los tiempos, ¿no? Por lo que significa y por lo que significó. Y bueno, y la historia es que yo logro también, igual que el día anterior, logro entrar al camarín. Y esa historia es increíble. Terminado la final de single. Sí, entro también, pues el guardia de seguridad me ve con la polera roja y la credencial para el otro lado para que no se viera que era lo que yo hacía, que en realidad no era deportista. Y entro a un camarín, Coque, esto es impactante. Un camarín enorme, o me pareció enorme, así. Y él estaba en un rincón al lado de la puerta, solo. Completamente solo.
Y yo decía, hacía la analogía y las dos imágenes, decía, todo Chile en este instante abrazados, todos juntos, compartiendo miles de personas en las calles celebrando, y quien provoca todo esto es él. Una persona que está completamente solo, sentado en un camarín desolado. Yo entro al abrazo, bien hecho, weón, le digo, gracias, Peña. Y entre su cansancio y el mío, que llevaba también no sé cuántas horas de transmisión de ese partido, más todos los otros deportes, una semana ya, no sé, 18 horas diarias de transmisión, yo me echo para atrás frente a él en la butaca de enfrente, o sea, no butaca, como la banquita. La banqueta de enfrente y en la banqueta ahí. Y nos mirábamos, pero no nos decíamos nada. Ya habíamos dicho lo que había que decir, ¿no? Y la puerta estaba entreabierta. Entonces, era el último día del tenis. Por tanto, los voluntarios que ahora ya estamos más acordes a esas palabras. Bueno, los mismos voluntarios que están en los Panamericanos acá, y voluntarios allá, claro, y que terminaban su labor con el tenis. Se acababa, se iban. Entonces, con la puerta entreabierta, se metía una mano así y decía, Nico, please. Y le sacaban una rodillera. Le sacaban una muñequera. Le sacaban una venda. Le sacaban... Y de repente llegaban y manotea una zapatilla y se la sacan. El Nico, sin reaccionar, te juro por Dios, así mirando al sudeste, y de repente ve que uno manotea la polera. Y ahí sí, reacciona y le agarra la mano. Dice, no, dice, no. Agarra la polera y me dice, esta es para ti, weón. Y me la tira. ¿Dónde está esa polera? En casa. Y le digo, ¿estás seguro? Me dice, sí, weón. Y después yo dije, claro, si él no había escuchado relato, nada. Claro. Tú sabes que muchos... Era un amigo más en esa soledad de los deportistas en la villa. ¿Cuánto habrá sido el piño chileno ahí? ¿50 personas? Claro, más que eso no. Y bueno, tú sabes que pasaron un tiempo cuando ellos se demoraban en volver a Chile. Sí. A falta de ellos servía yo, porque claro, yo en esa época fue muy bonito, me pasaron cosas muy bonitas. Entre la multitud de gente, a mí me sacaron 2 veces con camionetas de carabineros para poder salirme de un par de restaurantes donde se había acumulado gente afuera. Por ejemplo, me costaba caminar en la calle, fue un momento muy lindo de mi vida. Y entonces, bueno, estaba yo acá en esa época, y el Nico llega después, como no sé, unos meses después, y me encuentro con él en el casino. A mí me invitan a todo este recorrido, yo dije que no. Yo siempre he dicho que yo fui un vehículo entre ellos y la gente, y que no me correspondía estar arriba de ese bus y no fui. No fui a ese recibimiento que se les hizo. Y me parecía que no correspondía, y creo que hasta el día de hoy tuve razón. Sabia decisión. Sí, porque era de ellos, ¿no? Yo no tenía nada que ver en eso. El triunfo es de ellos. Y entonces en el casino me encuentro, me dijo, oye, me hizo la rieta. Oye, hizo la rieta, weón. ¿Qué? Oye, bueno, tu relato, weón. No lo había escuchado, weón. Puta que te merecís la camiseta, weón. Me dijo. Se acordaba. Claro. Entonces, eso fue un relato que, mira, no lo he dicho muchas veces. Fue pedido por el Comité Olímpico Internacional y forma parte del Museo del Olimpismo Internacional de la Historia. Sí, es parte del Museo Olímpico que está en Suiza. Así termina con este datazo. No lo tenía. Otro capítulo de Archivos de Juego. La medalla de oro. Me quiero equivocar. Irrepetible, me parece. Fernando Salabarrieta, agradecido un montón. No, gracias a ti. Último datito, perdona, porque lo tenía acá y no te lo quería dar. A la gente le encanta. Estábamos viendo, él lo llama noticiero también, estábamos viendo el último punto. Y ¿qué pensaste ahí? Uno dice, bueno, él estaba pensando, no, como en las películas, pues, bueno, que saco esto y me convierto en un héroe del deporte chileno. Y pensando en la celebración. Y la gloria. Decía, no, ¿sabes qué estaba pensando? Le dije, Diosito, por favor, weón, puta, déjame meter este saque, weón, y después no me juego nunca más al tenis. No me dije, jugar nunca más al tenis, weón, pero que meta este saque, por favor, weón. Y fue doble falta, weón, sí. Me dijo. Notable. Así son las pequeñas grandes historias. Al final se escriben desde los detalles más absurdos, y eso fue lo que hizo el Nico y nos permitió a todos nosotros ser tan felices aquel día. Capitulazo junto a Fernando Salabarrieta en otra edición más de Archivos de Juego. Ingresa al modo Betano, únete al mejor operador de apuestas deportivas del mundo y recibe un bono de bienvenida de hasta 200.000 pesos, porque con Betano el juego comienza ahora. Un abrazo, nos encontramos en la próxima. Archivos de Juego. Con Coque Evia. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Una presentación de Betano. El juego comienza ahora.